Agradecerles a todos ustedes por aceptar, por estar presentes el día de hoy ante el llamado que hicimos para poder ayudar a las personas que hoy día nos necesitan. Acabo de ver las noticias y de verdad es lamentable, ¿no? Es lamentable, ya pasó el tema del huaico, pero hay muchas personas, hay muchas familias, muchos niños que necesitan de nuestro apoyo. Entonces, esta es una primera tarde, vamos a hacer secuencialmente hasta poder agotar los esfuerzos y que de repente llevarles un poco de esperanza, de apoyo a todas esas familias que hoy nos necesitan. Si bien es cierto, el día de hoy vamos a, además de apoyar a las familias que nos necesitan, también vamos a aprovechar el nutrirnos de conocimientos. Creo que es dando y recibiendo cómo nosotros contribuimos al ciclo del universo, a la generación de todo lo nuevo, ¿no? Entonces, darles la bienvenida nuevamente. Esta es nuestra casa. Como verán, es una casa de familia, al igual que todos ustedes. Ahorita estamos padeciendo el tema del agua, el tema de los niños, el desorden. Es una casa, es un hogar. Y nuevamente, bienvenidos a esta su casa, su hogar, nuestro hogar. Y desde ya, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Por darse un espacio, un tiempo, unas horas, que a nosotros, en nuestro día a día, de repente las horas nos ganan y nos faltan. Y creo que compartir y dar este espacio para aprender y nutrirnos. Y además, para colaborar, ya estamos nutriendo al universo. Ya estamos siendo parte de ese ciclo de bienaventuranza que el universo nos da. Bienvenidos. Adelante, Manuel. Gracias. Un aplauso. No, pues qué bueno, la verdad es que muy contento de estar aquí con todos ustedes compartiendo este taller tan importante de programación neuroemocional. Seguramente muchos de ustedes no han escuchado este nombre y es porque se me ocurrió hace unos días. Entonces es de mi autoría. Sí. Como ustedes saben, mucho de lo que yo hago tiene que ver con la programación neurolingüística. Y bueno, básicamente el tema de las emociones es un tema que siempre me ha apasionado. Creo que todo lo que hacemos en la vida pasa por un tamiz emocional. La manera como compramos, cómo nos relacionamos, obviamente cómo nos enamoramos, cómo aprendemos, todo tiene que ver con emociones. La manera como tú lideras una organización o grupos de negocios, cómo contactas a un cliente, todo tiene que ver con emociones. Así que no podemos hacer a un lado ese tema tan importante que en lo particular es uno de los que más trabajo a nivel organizacional. Vengo de trabajar con una empresa muy importante, una empresa minera, y estuvimos trabajando con más de 300 líderes hablando precisamente de este tema. Así que pues vengo calientito después de hablar de todo esto y ahora enriquecido con lo que vamos a ver. Así que este taller lo vamos a dividir en dos partes, la primera y la segunda. En la primera parte hablaremos de los conceptos y en la segunda parte hablaremos ya de estrategias para ver qué podemos hacer desde un nivel emocional, cómo podemos co-crear la vida que queremos. ¿Algo interesante de casualidad? ¿Sí? O sea, suena como interesante, ¿no? La verdad es que cuando lo estaba desarrollando a mí me encantó. Yo dije, voy a averiguar dónde lo van a dar porque yo quiero ir a ese taller. Porque es mucho de lo que yo he estado trabajando durante muchos años y lo que vamos a ver el día de hoy es la primera vez que lo comparto tal y como está. Así que yo espero que me haya salido bonito, ¿bien? Porque este es el debut de este taller. Sobre todo la segunda parte que tiene que ver con la co-creación y 7 pasos muy importantes para co-crear tu vida. Yo y mi inseparable café, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar y a mí me gustaría empezar con una frase de un famoso poeta y filósofo inglés llamado William Blake. William Blake hace mucho tiempo decía una frase que a mí cuando la escuché y la leí me impactó. Y esa frase dice, si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería ante los hombres como realmente es, infinito. Pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su propia caverna. Fíjate qué interesante es esto. Si las puertas de la percepción se depurasen, ¿qué significa esto? Que básicamente nosotros vemos el mundo a través de los filtros de nuestra propia percepción, lo cual es limitada, ya que nosotros no tenemos acceso a toda la realidad. Solamente vemos un pedacito de la realidad.
Y desde esa estrecha rendija nosotros juzgamos el mundo y pretendemos saber muchas de las cosas que realmente en realidad no conocemos, pero sí juzgamos, sí de alguna manera reflejamos esa realidad que nosotros pensamos que es, pero no es así, es personal. Nosotros filtramos toda la información a través de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestra propia historia personal, de las limitaciones naturales que tú y yo tenemos como seres humanos. Pero si eso fuera depurado, si realmente viéramos lo que es, seguramente veríamos un mundo amplio, infinito, lleno de matices y de colores, de infinitas posibilidades. Así que esta tarde yo quiero pedirte, por favor, que dentro de lo posible tú amplíes los límites de tu percepción, seas capaz de juzgar todo lo que hasta este momento has creído, seas capaz de darte cuenta que finalmente hasta donde hemos llegado ni siquiera es el 1% del potencial del cual tú y yo podemos llegar a ser y tener. Y me encantaría que, como diría mi antiguo maestro, ya desaparecido Wayne Dyer, que mantengas tu mente abierta a todo y atada a nada. ¿Qué tal? Me encanta esa frase. Mantén tu mente abierta a todo y atada a nada. ¿Sí? Me encanta. O sea, date la oportunidad de poder explorar todas las posibilidades, todo ese abanico de posibilidades que tiene este maravilloso planeta. Porque realmente hay tanta información, hay tanta gente valiosa, tantas ideas que fluyen y fluctúan en el ambiente, que si tú pretendieras en algún momento pensar que lo sabes todo, realmente no es así. Así que vamos a comenzar a hablar de un tema que a mí en lo particular me apasiona y que es la inteligencia emocional y el impacto que esta tiene en nuestro propio rendimiento. Y hemos escuchado el término inteligencia emocional alguna vez, ¿verdad? Bueno, este término se puso famoso en 1995 cuando Daniel Goleman saca a la luz pública su famoso libro La inteligencia emocional. Pero no fue la primera persona que habló de la inteligencia emocional. Ya en 1972, 75, por ahí, John Mayer y Peter Salovey en la Universidad de New Hampshire y la Universidad de Stanford acuñaron el término inteligencia emocional. Y ellos definieron o describieron la inteligencia emocional como la capacidad de percibir los sentimientos propios y los sentimientos de los demás, distinguir entre estos sentimientos y valerse de esa información para guiar el pensamiento y nuestra propia conducta y la conducta de los demás. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia emocional tiene dos componentes importantes. Uno que es personal, que tiene que ver conmigo, y otro que tiene que ver con la relación que yo establezco con las demás personas. Hay dos aspectos importantes que tengo que reconocer dentro de este importante concepto. Uno es la capacidad de darme cuenta de las emociones que tengo. Y este principio es fundamental para que yo pueda realmente tomar control sobre las emociones y direccionarlas de la manera que más me convenga. Darme cuenta de cómo me siento, darme cuenta de qué está pasando por mi cabeza, darme cuenta de esas explosiones de química que se están generando en mi mente y cómo estas impactan en mi cuerpo y sobre todo es muy importante qué puedo hacer con ellas. Si yo soy capaz de reconocer esas emociones, soy capaz de dirigir esas emociones, soy capaz, amigo mío, de potenciar mi vida de una manera que ni te imagines. Ahora imagínate si soy capaz de poderme dar cuenta de las emociones de mis semejantes y dirigir esas emociones adecuadamente para guiar su pensamiento y su comportamiento. ¿Servirá eso en ventas? Por ejemplo, se lo pone a pensar. ¿Servirá eso en psicoterapia? ¿Servirá eso en dando cursos de capacitación? ¿Servirá eso ligando en un bar? ¡Claro que servirá! ¡Claro que servirá! Realmente esta capacidad de poder dirigir las emociones adecuadamente es el fundamento principal de la influencia. Y la influencia quizá es uno de los aspectos más importantes que te van a abrir las puertas en tu vida, que te van a posicionar, tanto si tú trabajas para una multinacional o como si tú tienes tu propio negocio. Porque la capacidad de que tú realmente puedas tener éxito en la vida no viene tanto de tu habilidad técnica. O sea, si bien es cierto es importante, lo que estudiamos en la escuela siempre será importante, es una base fundamental y eso te va a garantizar trabajo, ¿sí? Sí, pero lo que te va a encumbrar, lo que realmente va a poner tu posición en la vida, no es precisamente tu habilidad técnica,
que no la descarto como importante, sino la capacidad que tú tengas para guiar la conducta y el pensamiento de los demás, es decir, tus habilidades de liderazgo. Por eso Daniel Goleman afirmaba contundentemente en 1995 en su libro La inteligencia emocional: la inteligencia emocional es 2 veces más importante que las destrezas técnicas o el coeficiente intelectual cuando se trata de explicar el rendimiento de los líderes organizacionales. 2 veces más importante, ¿te das cuenta? O sea, es mucho más importante la manera como tú reconoces, gestionas y direccionas tus emociones a lo que realmente nosotros fuimos a estudiar a la escuela. Que sí, como te digo, es importante, pero no es lo que te va a encumbrar. Y a pesar de que, amigo mío, nosotros tenemos la capacidad cerebral, como lo vamos a ver más adelante, para poder gestionar adecuadamente las emociones, en más de una ocasión somos presas de lo que se conoce como un secuestro emocional. Vamos a ir viendo esos términos poco a poco. ¿Bien? Por viajo por muchas empresas, con los altos directivos de las empresas, con los supervisores, la gente de la línea de mando importante, y muchos de ellos tienen explosiones de este tipo. Entonces, me ha tocado a mí estar bajo las órdenes de un jefe así en alguna ocasión. De hecho, fue mi último jefe y eso fue lo que me dio a mí la decisión de jamás volver a trabajar para nadie en mi vida. Gracias a ese jefe, no sé dónde esté. Creo que ya murió, pero bueno. Espero que Dios lo tenga en flama baja. Pero bueno, finalmente, ahora la gran pregunta que se ha puesto sobre la mesa de toda la comunidad científica, la gran pregunta que ha ocupado las mentes más brillantes del comportamiento humano es, bueno, entonces, ¿por qué explotamos tan fácil? ¿Te lo has preguntado? Bueno, y realmente no es que sea tan fácil. A veces nosotros cuando vemos a alguien que explota, decimos cosas como, ay, ni aguanta nada, ¿verdad? No, alguien que poquita agua se ahoga, ¿no? Pero no es tan así, o sea, no conocemos la carga emocional que trae esa persona, los niveles de estrés que maneja, ni idea tenemos de qué esté pasando en su casa o en su trabajo o las deudas que tenga. Y a veces nosotros pues, nos enfrentamos con situaciones que de pronto se acumulan como si fuéramos una olla express y cuando menos te lo imaginas, a la menor provocación, ¡pum!, explotas. Entonces, son esas situaciones las que a veces no tomamos en cuenta. No es que explotemos tan fácil, pero sí hay una razón por la cual nosotros explotamos y a veces no sabemos controlar. Y tiene que ver con uno de los órganos más importantes que tenemos. Tiene que ver con la razón por la cual nosotros nos comportamos, cómo nos comportamos, y es nuestro maravilloso cerebro. Y vamos a hablar un poquito del cerebro. No los voy a aburrir con lo que he hablado siempre acerca del cerebro. Y quizá una de las personas que más han aportado al estudio de la neurofisiología cerebral haya sido el gran neurólogo Paul MacLean en los años 50, cuando diseccionó varios cerebros, ¿no? Que no vamos a hacer aquí, no se preocupen, pero bueno, él lo que hizo fue distinguir 3 capas que habían crecido de abajo hacia arriba a través de millones de años de evolución en este planeta.
Eso se le llamó la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean. La capa reptiliana, que tiene una actividad de más de 350 millones de años de formación y que es la responsable de los impulsos instintivos, que son la responsable de que nosotros actuemos para la supervivencia, porque la principal función de nuestro cerebro es precisamente sobrevivir. Toda la prioridad de tu cerebro es buscar de alguna manera que tú salves la vida. Entonces, ante la menor provocación que tenga tu cerebro, que mande la señal de alerta, inmediatamente se activan los centros de rescate del cerebro. Inmediatamente se bloquea la zona prefrontal, se libera adrenalina, tu cuerpo se prepara. Sale la capa reptiliana como si se asomara un cocodrilo a ver qué pachera hay que comerse, ¿no? Así está. Entonces, la capa reptiliana es la responsable de salvarnos la vida. Pasaron muchos años y una segunda capa evolucionó, que fue la capa límbica, que viene del latín limbus, que significa borde, porque básicamente lo que hizo fue bordear la capa reptiliana. Y la tercera capa que Paul MacLean bautizó fue la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la que realmente nos hace humanos a ti y a mí. Es la responsable de que seamos capaces de pensar, de imaginar, de visualizar, de tomar decisiones, de direccionar nuestra vida. Y esta capa es muy nuevecita, tiene apenas unos 400,000 años de formación. O sea, muy nuevita comparado con los 350 millones de años que tienen las capas más profundas de nuestro cerebro. Pero realmente nosotros tenemos absolutamente todo lo necesario para ser personas conscientes, ecuánimes, ¿no? Maduras, para poder tomar decisiones acertadas en todo momento. Pero la verdad es que no es así. Muchas veces metemos la pata, ¿sí o no? ¿Verdad? Muchas veces decimos cosas y después nos arrepentimos. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Alguien ha comprado algo que no ocupa? ¿Sí? ¿Por qué? Muchas cosas, ¿no? Abrimos nuestro closet lleno de cosas inútiles, ¿no? O bueno, un montón de ropa que ni te pones y luego dices, ¿y ahora qué me pongo? Pues ahí está todo lo que compraste, que en su momento pensabas que necesitabas y realmente sucede que no es así. Bueno, ¿por qué? Porque más del 90% de la decisión de compra que tú lo haces de manera inconsciente, lo haces de manera impulsiva, lo haces atendiendo realmente a tu necesidad emocional. Por eso dicen que no es bueno ir de compras cuando estás deprimido. No es bueno. Es más, dicen que cuando tú vas de compras a algún centro comercial, que vayas después de comer, ¿no? Porque si vas antes de comer, todo se te antoja y llevas el carrito de cosas que ni vas a, ¿no? Que nada más se van a engordar. Pero bueno, no es el tema. Pero fíjate, tenemos todo lo necesario. Nuestra estructura cerebral es de las más complejas del universo de animales vivos en este planeta. O sea, solamente los delfines se asemejan un poco en nuestra función cerebral. Dicen que los seres humanos somos los únicos que tenemos capacidad de autoconciencia. Eso significa de darnos cuenta de nosotros mismos, de pensar sobre nuestro propio pensamiento. Pero bueno, la verdad es que no hay evidencia científica de que los animales lo hagan. Pero se sabe que el ser humano sí. O sea, somos los que nos detenemos, los que pensamos, ¿por qué me estoy comportando de esta manera? ¿Por qué pienso como estoy pensando? Es como si alguien nos observara desde afuera. Esa capacidad de autoconciencia la tenemos solamente los seres humanos. Ahora, si bien tenemos todo lo necesario para poder ser personas conscientes, como decía, a veces metemos la pata. Y la razón es, bueno, les voy a presentar a la culpable de todo eso. Soy muy culpable. La responsable. La causal, sí, culpable, ¿por qué no? La culpable de todo eso es, con permiso, la amígdala. La amígdala cerebral. Pero no las amígdalas, el otro, no las de acá. Ya no operaron, no, esas no. La amígdala son unas protuberancias que tenemos, una en cada hemisferio, y que se llaman amígdalas porque parecen almendras. De hecho, viene del griego. Amígdalis, que significa almendra, por eso se le bautizó como amígdala. Y ella es la responsable de la administración emocional que nosotros tenemos. Inmediatamente yo interactúo con algo que está en mi entorno. Tengo una discusión con mi pareja. No, que sí, que no, me peleo. Y en ese momento la información entra por la capa prefrontal. La capa prefrontal toma la información, se la avienta a la amígdala a ver qué hace, ¿no? La amígdala la agarra. Entonces, lo primero que hace, pues se le echa el cocodrilo, a ver, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Entonces, una vez que el cocodrilo la recibe, ¿qué crees que hace? Pues ataca, ¿no? Golpea. Primero pega y luego averigua, ¿no? Y después la regresa a la prefrontal, ¿no? Pues ya, ¿para qué? Ya cuando dices,
¿Por qué? Fíjate nada más qué importante es esto. Cuando yo recibo la información, se la paso a la amígdala y la amígdala reacciona, pasa un cuarto de segundo, 25 centésimas de segundo. 25 centésimas de segundo de oro para que yo pueda tomar una decisión acertada con respecto a la información que estoy recibiendo. Fíjate, qué interesante es todo. Es un cuarto, parece una infinidad de tiempo. Pero en el mundo de las emociones y en nuestro día a día, y sobre todo cuando me peleo con mi pareja o con mi jefe, parece nada. Y de repente explotamos y entonces vienen los problemas. ¿Verdad? ¿Alguien le ha pasado? 9 de junio del año 2006. Estadio Olímpico de Berlín, Alemania. Copa del Mundo. Italia contra Francia. ¿Recuerdan ese mundial? Las chicas tal vez no tienen cara de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A poco hubo fútbol este año? Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, por lo menos de los tiempos modernos, Zinedine Zidane, tuvo un episodio que, vamos, todos recordamos. Vamos a recordar qué pasó ese día, ¿no? Sad ćemo vidjeti o čemu se radi. Stipa ga, nešto mu je rekao sad. Ali to još nije bilo dovoljno za to. Sad oni imaju konverzaciju jednu i isprovociran je nečim, nešto mu je grubo Materazzi rekao, to je sigurno, jer ovako agresivno krenut na njega mora biti nešto jako gadno. Ne, dobro, sada najbolje više to ne komentirati, pametovati da Zidane mora znati se i kontrolirati da mu spominje i majku čak ovdje. Šteta ako je ovo zadnja njegova utakmica, jer otići na ovakav način nije nikako dobro. I sada ove zvižduke možemo protumačiti na puno načina. Sada dijeli sudac. Pero bueno, ¿qué pasó en el momento más álgido del partido de Copa del Mundo? Los mejores equipos, Francia, Italia, Zinedine Zidane, un jugador para mí, para muchas personas, uno de los más grandes de los tiempos modernos, un jugador ecuánime, frío, calculador, perfecto. Tuvo un secuestro emocional por algo que le dijo Marco Materazzi, y entonces él simplemente se dio la vuelta y le asestó un cabezazo en el pecho que se hizo acreedor a la expulsión. Y me encanta ver la cara de Zinedine Zidane, o sea, porque esto fue en los tiempos extras, o sea, se iba a acabar el partido, era muy importante. Se va caminando hacia los vestidores y nada más mira de reojo la Copa del Mundo, la Copa FIFA de oro macizo, la mira de reojo y sabe que se le fue de las manos. Él lo sabe, efectivamente, pierde Francia 5-3 con Italia. Durante mucho tiempo Zidane se sintió culpable por lo que había sucedido. O sea, un cuarto de segundo se te escapa la Copa del Mundo. Y nunca más tuvo la oportunidad de ver otra Copa del Mundo. Eso para nosotros dice, pues ¿no? Pero para un jugador de fútbol debe ser frustrante. O sea, tú trabajas para eso toda tu vida y de repente se te escapa de las manos. ¿Qué ocurrió? Para las que se enteraron años después, me preguntaron a Materazzi, oye, pues ¿qué pasó? Y Materazzi por fin confesó. Dice, bueno, originalmente yo quería insultar a la mamá de Zidane, pero como había muerto hace poco, no se me hizo justo. Así que mejor insulté a su hermana. Eso fue, o sea, insultó a la hermana y el no aguantó, ¡pum! Entonces, fíjate lo que son las cosas. Grábate esto, recuérdalo muy bien. Pocas personas pueden obligarte a hacer algo que tú no quieras. Pocas personas pueden obligarte a hacer algo que tú no quieras. Pero tu amígdala sí puede. Tu amígdala puede arrancarte una Copa del Mundo. Puede hacer que pierdas el trabajo, que pierdas tu negocio, que pierdas tus clientes. Puede ser que pierdas tu familia. Puede ser que pierdas la salud. Tu amígdala puede ser que pierdas tu libertad. Así de sencillo. Entonces es muy importante y creo que es prioritario entender el que si hay algo a lo que podemos dedicarnos en nuestra vida es a entrenarnos emocionalmente.
Creo que hoy más que nunca, debido a la presión que todos tenemos, a las exigencias de un mundo que avanza a pasos agigantados, que no espera por nadie, a la multiplicación de la competencia global, a las altas exigencias, o sea, creo que hoy más que nunca estamos inmersos en una presión emocional que si tú no eres capaz de gestionarla correctamente, de direccionarla de una manera inteligente, puedes ser presa en cualquier momento de un secuestro de este tipo. Por lo que creo, amigo mío, que tenemos que partir de una premisa fundamental. Una premisa que nos va a ayudar a entender todo esto y en la cual me voy a basar para poder construir todo este taller, que es muy pequeñito, tomando en cuenta las dimensiones y todos los conceptos que podría tener, pero que creo que con el tiempo que pasemos aquí podemos irnos con información muy valiosa para poder aplicar a nuestra vida. Y la premisa que me gustaría que quedara bien clara es la siguiente. Lo importante no es lo que nos sucede. Lo verdaderamente importante es la manera como nos interpretamos lo que está sucediendo. Y ahí está todo el drama de la vida, amigo, amiga. Ese es todo el drama de la vida. La mayoría de las personas van a terapia no porque tengan problemas con la realidad, sino tienen problemas con la manera como se interpretan esa realidad. Porque la misma realidad es la que compartimos tú y yo, es igualita para todos. Pero la manera como la filtramos a través de nuestras creencias, valores, experiencia personal es distinta. Y para alguien puede ser algo muy importante y para alguien puede ser algo muy trivial. Entonces el drama de la vida, como diría William Shakespeare, está en nuestra propia cabeza, en el reino de nuestra mente. Cada uno de nosotros, dentro de nuestra cabeza, podemos construir nuestro infierno o nuestra gloria, dependiendo de cómo dirijamos adecuadamente lo que ocurre en el reino de nuestra mente. Así que, recuérdalo, no es lo que está pasando, es la manera como yo me lo estoy interpretando lo que es verdaderamente importante. Ese es el drama. Y para eso voy a ocupar la pizarra de mi tío abuelo, que también la usaba Albert Einstein, por cierto, para poner una fórmula que creo que es muy importante y definir todo esto. Primero, ¿qué son las emociones? Las emociones es una actividad física, una activación física, algo que ocurre realmente en nuestra cabeza. La emoción es una descarga bioquímica que nuestro cerebro genera cuando entramos en contacto con algo que está sucediendo o que me lo estoy imaginando. Fíjate, bien importante es esto. O sea, una emoción se activa ya sea por la interacción física, es decir, yo me peleo con un cliente y entonces inmediatamente se descarga la emoción, o puede ser que yo me imagine el pleito. Y si yo me lo imagino, tanto si ya sucedió como si creo que va a suceder, la activación es igualita. Igualito, la emoción se descarga igual. Hay gente que me cuenta una bronca que tuvo hace 15 días y se vuelve a enojar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene una característica que tú ya sabes. No distingue la realidad de la ficción, no la distingue. Para él piensa que lo que estás imaginando está sucediendo realmente. Es una de las grandes paradojas que tiene nuestro cerebro, pero no es tan paradoja si entendemos que realmente la manera como interactuamos con el universo físico es solamente una representación esquemática de lo que pasa en nuestra cabeza. Entonces, si cierro los ojos y me imagino cosas, es como si realmente lo viviera. Por eso veo fotografías de hace muchos años y me vuelvo a emocionar, ¿verdad? Por eso de pronto me imagino en las metas que voy a conseguir o las ventas que voy a lograr y también me emociono, porque para tu cerebro es como si sucediera. Y ese principio es fundamental, porque nos va a ayudar a construir la segunda parte de ese taller. ¿Bien? Pero ¿cuánto dura una emoción? Una emoción dura una fracción de segundo. Nada más. O sea, una emoción se descarga, ¡pum! Y el objetivo de la emoción es avisar de que algo está pasando. O sea, es alertarte de que algo ocurrió. Nada más. Pero ¿qué pasa si a esa emoción yo le añado un componente cognitivo? Es decir, le meto un pensamiento y pienso sobre la emoción. ¿Qué ocurre? Y yo me peleo con el cliente, me peleo y entonces me voy de la oficina y me estoy acordando del pleito y me preguntan, oye, ¿cómo te fue? No, me fue de la patada, ese no entiende nada y no sé qué. Y entonces vuelvo a contar el pleito que tuve con mi jefe y me acuerdo de lo que y me vuelvo a enojar y yo estoy recordando el pleito todo el tiempo. Y mientras yo pienso en eso,
mi cerebro cree que sigue pasando. Entonces se activan los mecanismos de alerta de mi cerebro. Inmediatamente se desconecta la zona prefrontal. Al desconectarse la zona prefrontal, aumenta el nivel de cortisol en la sangre. La sangre ya no fluye al cerebro, sino que se va a los músculos, por eso se ensanchan, siendo energía, hasta te tiemblan las manos, ¿sí o no? ¿Verdad? Tú estás preparado para pegar, pero no para pensar. Si alguien te pregunta, oye, ¿dónde quedas? No sabes, no. O sea, ¿por qué? Porque no puedes pensar, ¿sí o no? O sea, estás bloqueado, obviamente, porque se bloquean los hipocampos, que son los centros del aprendizaje, el cocodrilo se asoma y está ¿no? ¿Por qué? Estás preparado para actuar. Entonces, en ese estado tú no puedes ni aprender, ni responder, ni negociar, ni llegar a obvio, porque no estás en un estado de conciencia, estás en un estado de reacción, estado de supervivencia. Al ocurrir eso, bueno, dicho sea de paso, cuando aumenta el cortisol en la sangre, ataca directamente a los linfocitos, que son los glóbulos blancos, los responsables del sistema inmunológico. Tú estás más propensa a contagiarte de algo. O sea, bloqueado y enfermo. O sea, imagínate. Ahora imagínate, o sea, cuando sigo, entonces la emoción sigue circulando por mi sangre, porque no creas que se quede en el cerebro, fluye por el torrente sanguíneo, se deposita en nuestro cuerpo, por eso las emociones las sientes en tu cuerpo, ¿verdad? Cuando dices cosas como, no es que siento mariposas en el estómago, o siento un nudo en la garganta, o siento que se me eriza la piel. O sea, esas expresiones de cómo nos sentimos realmente son literales, no son metafóricas, porque la emoción la tenemos en el cuerpo. Y hace muchos años hubo un científico llamado Antoine de Lavoisier que decía, la energía no se crea ni se destruye, solo... Ahí está. ¿Quién fue Lavoisier? Pues no me acuerdo, pero eso dijo Lavoisier. Exactamente, que es una de las leyes de la termodinámica, dicho sea de paso. Las emociones son energía, porque las emociones nos impulsan, las emociones nos empujan, las emociones nos motivan. Si tú no estás emocionado, pues no pasa nada. Todas las emociones tienen un propósito y es motivarnos a hacer algo, a activar nuestro cuerpo para hacer algo. Si no hay emociones, estás en un estado neutro, o sea, ni para allá ni para acá, o sea, estás completamente desconectado, pero la emoción te activa. Entonces, si estamos en un estado de alerta demasiado tiempo y estás segregándose esa información en tu cuerpo y no tienes salida esa información, porque ese pensamiento unido a la emoción lo que genera es un sentimiento emocional. Y si lo tengo ahí mucho tiempo, pues era un resentimiento. Y hay gente que está resentida, que tiene una bronca con su hermano desde hace 24 años, que no lo puede ni ver, ni me lo menciones. ¿Qué te hizo? No me acuerdo, pero ni me lo menciones. Se lo olvidé. Pero en cada cena de Navidad se acuerda. Estaba bien contento. Hijo, estaba bien hasta que llegó. Y el otro ni se acuerda. Oye, ¿por dónde va tu hermano? Pues no sé. Algo así es. Fíjate qué irónico, ¿no? Pero bueno, así somos los seres humanos de complejos. Pero cuando tú estás demasiado tiempo en ese estado, en ese mecanismo de defensa que se activa como consecuencia del pensamiento ligado a la emoción, por algo que ni siquiera está sucediendo, sino que tu cerebro interpreta como que sí. Entonces, imagínate mucho tiempo en ese estado. O sea, ¿tu cuerpo en qué se convierte? La energía en tu cuerpo en qué se transforma. Si no tiene salida, se encuentra almacenada. Por eso tenemos úlceras, por eso tenemos migrañas, por eso tenemos lumbalgias, o se transforma en un cancercito o algo así, ¿no? Entonces, literalmente, las emociones te matan. Literal. Mucho de las afecciones que nosotros tenemos, o enfermedades como las llamamos, solamente son síntomas de una consecuencia emocional que no supimos canalizar, que no supimos manejar. Y ahí se encuentra todo ese drama. Si no logro canalizar todo eso, si no logro identificarlo, si no logro frenarme, si no logro pensar, si yo suelto el cocodrilo así nomás, las consecuencias pueden ser devastadoras.
Mix a mess of murder, you add some meth water, see the Mellaroonie come out, slurp, slurp, slurp. Cement makes it party, party. Cement makes it party, party. Cement makes it party. Who wants a bucket of cement? Obviamente no le des explicaciones a tu cerebro, cuando estás secuestrado emocionalmente no hay razón, ¿no? Es lo que ve y sobre todo y más importante, no lo que ve, sino lo que está interpretando, lo que dramáticamente ocurre, la interpretación de eso que está sucediendo. Así que para entender realmente cómo es que funciona todo esto, y estamos llegando ya casi ya a la primera parte, que es la parte de centrar los conceptos, porque eso nos va a ayudar a entender cómo vamos a manejar nuestras emociones y reprogramarnos emocionalmente para poder generar los resultados que queremos. Es importante conocer en qué se compone la inteligencia emocional. Básicamente Daniel Goleman inicialmente la dividió en 5 componentes. En las ediciones posteriores de la inteligencia emocional ya solamente nombró 4 componentes importantes que forman la inteligencia emocional. El primer componente que comparto contigo se llama autoconciencia o autoconocimiento, es decir, el darme cuenta de qué está pasándome, el darme cuenta y reconocer que no me encuentro en mis 5 sentidos, darme cuenta que en este momento estoy sintiendo algo. La mayoría de la gente no se percata, la mayoría de la gente no es consciente. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Me siento contento? ¿Me siento presionado? ¿Estoy aburrido? ¿Me siento celoso? O sea, ¿cómo me siento? Cuando yo hago un alto y realmente me autoobservo y me doy cuenta de las emociones que estoy generando, tengo mucho más poder sobre ellas. Es decir, ya tengo mayor control. El primer paso importante es darme cuenta. Si yo no me doy cuenta, si yo no me percato, si estoy completamente absorto con lo que está pasando en otro sitio, entonces soy presa de las emociones. Pero el autoconocimiento me pone por encima de ellas. Es realmente poner a la mente a trabajar, activar la corteza prefrontal, activar a los hipocampos, estar en alerta, amarrar al cocodrilo, ¿no? O sea, si yo no hago eso, entonces inmediatamente mi cerebro va a interpretar que está en peligro. Y entonces en este momento, obviamente, por una disposición genética que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, entonces el cerebro va a cometer atrocidades en pos de mi propio bienestar. Entonces el autoconocimiento es fundamental, bien importante. Siempre pregúntate, ¿cómo me siento? ¿Cómo me encuentro? ¿A qué huele? ¿No? ¿Cómo se siente la ropa en mi cuerpo? O sea, ¿cuántas personas hay aquí? O sea, date cuenta de todos esos pequeños detalles que te permiten tomar conciencia del momento presente, de la hora. Fíjate, bien importante, y vamos a hablar mucho de eso. Tener conciencia de la hora, punto muy importante. Hace un tiempo veía yo una película del viejo oeste, en TNT, uno de esos. Creo que esto lo había contado ya en algún video, pero lo voy a volver a contar. Entonces estaba la diligencia del viejo oeste con los caballos y todo, y entonces el cochero le pegaba a los caballos ¡shah! Para que fuera más rápido la carreta, porque atrás venían un montón de indios salvajes que le tiraban flechas a la carreta. Y así el cochero iba más rápido y los indios aplachados de flechas, ¿no? Y de repente dentro de la carreta había una doncella que le gritaba, una chica que le gritaba al cochero, ¡más rápido! Y el cochero le pegaba así, más rápido le gritaba, y así la escena, ¿no? De esa trepidante del viejo oeste. Cuando de pronto se abre la escena y se ve cómo la carreta va derechita a un precipicio de esos del viejo oeste, uno de esos cañones, ¿no? La caída era inminente. Entonces la chica se da cuenta y le grita al cochero, ¡detenga la carreta! Y no pasa nada, ¡detenga la carreta! Ni nada. Entonces la chica se asoma a ver qué pasa y ve que el cochero ya se ha muerto con una flecha en la espalda. ¿Y la carreta?
derechita al precipicio. Y recordé a Platón cuando decía, los caballos son las emociones, las riendas son los pensamientos, el cochero es la mente, la carreta es el cuerpo, y la chica que grita desesperada es la conciencia. Por más que la conciencia grite, si la mente está muerta, ¿quién va a jalar las riendas de los pensamientos para detener a los caballos? Y la consecuencia será precipicio. ¿En qué consiste entonces la habilidad de la autoconciencia? En darme cuenta de la importancia de poner a la mente en su sitio. Si yo no pongo al cochero en su lugar, entonces soy presa ¿de quién? De los caballos, de las emociones. Y las consecuencias no me van a gustar. Finalmente los caballos van huyendo de los indios, según ellos. Y si yo me dejo llevar por mis emociones, seguramente los resultados no me van a gustar. Oye, entonces, ¿no hay que hacerle caso a las emociones? Podría preguntar alguien. No, claro que sí. Cada emoción tiene un propósito. Cada emoción sirve para algo. ¿Vieron Intensamente de Disney Pixar? Ahí está. Si no la han visto, véanla otra vez. No, diría, estúdienla. Porque para mí es una obra maestra de cómo poder entender cómo se generan las emociones en nuestro cuerpo. Bien importante. Segundo componente de la inteligencia emocional, y esto nos lleva al segundo componente que se llama autorregulación. La habilidad de canalizar adecuadamente mis emociones. O sea, ya que me di cuenta de la emoción que estoy sintiendo, ¿qué hago con esa emoción? O sea, ¿cómo la canalizo? ¿Dejo que siga su curso normal? No, seguramente los resultados no me van a gustar. ¿O la canalizo correctamente para generar un resultado mucho mejor? Esa es una gran pregunta y hay algo que puedo hacer por ella. La autorregulación me permite realmente ponerme por encima de mis propias emociones y decidir qué voy a hacer con ellas. Daniel Goleman cuenta una anécdota, una historia de un monje zen que está meditando bajo la sombra de un durazno y de repente llega un samurái, esos que están llenos de armas por todos lados, ¿no? Y le dice, maestro, en tu infinita sabiduría, le dice, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Una buena pregunta para un maestro. El maestro se voltea, lo escanea de arriba abajo y le dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo para perderlo con idiotas como tú. A ver, dile, ¿son samurái? Desenfunda su sable, va sobre el monje para hacerlo sushi ya, ¿no? Y le dice, monje insolente, podría decapitarte en este instante por tu atrevimiento. Y el monje se le queda viendo y le dice, eso es el infierno. El samurái se da cuenta, o sea, un monje sin entrenamiento militar, desarmado, viejito en los huesos, no más tú nomás, fue capaz de a un general entrenado sacarlo de sus casillas. El samurái tira su sable, cae de rodillas delante del monje y le dice, maestro, nunca olvidaré esta enseñanza. El monje le dice, y eso es la gloria. La habilidad de esto que estoy sintiendo, canalizarlo adecuadamente para generar un resultado positivo. Y entonces, eso me lleva al tercer componente muy importante. Y el tercer componente se llama motivación. Es decir, obviamente yo sé que las emociones me van a motivar a algo, pero ese algo debe ser positivo, proactivo, productivo. Debe ser algo que me lleve a construir, no a destruir. Y entonces, ¿cómo hago yo para que el enfrentamiento que yo tenga con mi pareja, la energía que yo tenga, no la utilice para destruirme a mí mismo, sino que la utilice para construirme? Y en lugar de decir, no, claro, sí, eso piensa de mí porque soy un bueno para nada, no te sirvo para nada, sí, claro, pues estoy solo, o sea, esas cosas. O puedo utilizarlo para decir, no, sí, esto aunque me duele es la verdad, y puedo mejorar, y puedo cambiar, y ahora voy a demostrar no solamente a ella, sino a mí mismo que... O sea, es diferente, ¿te das cuenta? Y es la misma energía. Pero cómo la canalizo depende de la dirección que ocurre en tu mente. O sea, el director que determina hacia dónde dirige la energía, ¿a quién crees que es? Un pensamiento, nada más.
Es un pensamiento en que tú seas capaz de generar que puede cambiar el rumbo de tus emociones y obviamente el rumbo de tu historia personal. Y eso ocurre así, en un cuarto de segundo. Pregúntaselo así, Dan. Y las habilidades sociales, ¿en qué consisten? En guiar el pensamiento y el comportamiento de las otras personas. Y eso es influencia. Y si tú tienes negocios, eso querrás hacer con tus clientes, ¿verdad? Si tú tienes una red de mercadeo, eso querrás hacer con tus prospectos. Y si tú tienes una empresa, eso querrás hacer con tu gente. Y cualquier persona, cuando mejora sus habilidades sociales, mejora sus habilidades de influencia, obviamente gana mucho más participación, mucho más soporte, mucho más apoyo, mucha más contribución y compromiso de parte de las personas, lo que definitivamente construye tu propio éxito. Entonces las habilidades sociales es el 80% del éxito que tú tengas en la vida. Definitivamente. Por lo tanto, manejar este componente emocional es bien importante. 4 componentes importantes que pueden ayudarnos realmente a dirigir el destino de nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Bien? Interesante. Muy bien. Lo que vamos a ver después del break que tengamos, echamos un cafecito, ahí un panquecito y todo, vamos a aplicarlo ya. Vamos a hablar de algunas técnicas. Generalmente cuando hablo de inteligencia emocional y manejamos algunas técnicas de control emocional, lo hago en talleres de 2 días o 3 días. Así que lo vamos a hacer de una manera muy efectiva, muy rápida y sobre todo vamos a hacer con técnicas aplicadas. En este caso voy a usar algunas meditaciones guiadas. Por eso me traje mis cuencos tibetanos, para poder entrar a esos estados alfa que me permitan manejar adecuadamente mis emociones. ¿Bien? Pero tengo muy poquito tiempo, así que si sienten que empiezo a hablar rápido, ya saben por qué es. Lo que tienen que hacer, pues es muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, nada, vamos a tomar un cafecito y regresamos en 10 minutitos, ¿les parece bien?